¿Cómo? Está hablando Guido, Silvia. Perdón. Sí. No, decía que parece peyorativo el tema de la instalación de temas. Es el ABC del periodismo. Instalar temas. Todos los medios quieren fijar agenda. Pero además... Está bien, la presidenta también quiere fijar agenda. Me parece que es una provocación, además, porque yo le preguntaría al señor, por lo poco yo he leído un briefing como cuando uno tiene que hacer algo ligero con usted, porque no lo conozco, en serio. Es como que yo le pregunto a usted, ¿usted es parte de los 5 millones de pesos diarios que gasta el gobierno en publicidad oficial? No, no soy parte de eso. Ah, bueno, listo, gracias. Yo tampoco conozco cuáles son las reglas legales del diario Clarín, pregúnteselas a un abogado. Si quiere discutamos otras cosas acá. Eso es un poco susceptible, no es tan profundo ni para que contraataque de esa forma. No es susceptible, es típico, señor. Entonces demuestran Solo cómo le son, ¿no? digo que Contraatacan usted de es un esa forma. poquito Una pregunta tan sencilla de responder. singular. Una pregunta tan linda Las para reglas del diario para Clarín. discutir. Límite, Branca. Para ¿Qué discutir. serían los límites? Claro, ¿Qué querés? ¿Te responda como ella? No, pero ¿qué entendés vos? Porque límites es una palabra en abstracto que ¿A no usted quiere les parece decir que no tiene peso y no importa hoy Clarín en la vida cotidiana política? Por y los supuesto, periodistas son con las laburantes, publicaciones en las además. noticias? Pero están son laburantes. A ver. Es que el canciller de la República Argentina debería explicar por qué, estando en París, no fue a la marcha en lugar de pelearse con una periodista y publicar cuestiones personales de otros funcionarios. Ustedes A publicaron que quienes no fue, no y él deberían. dijo que fue a la marcha. Él reveló cuestiones personales como si él no hubiese llamado alguna vez al diario Clarín y pedido la ¿Cómo saben tapa que del Timerman diario no fue a la marcha, por ejemplo? Perdóneme, ¿cómo? ¿Cómo saben? No fue en estamos representación discutiendo del eso. gobierno. No Y fue en representación del una gobierno. Además de que fue una orden, y yo ratifico lo dicho por la periodista María Laura Viñolo en el diario Clarín, lo que importa eso no es eso, sino, siendo canciller, que explique por qué no estaba en la marcha ya que estaba en París. Ningún canciller latinoamericano, ningún presidente latinoamericano ha tenido el problema que tiene Timerman por la simple razón de que Timerman estaba en París. Él dijo que fue a la Tampoco marcha. el comunicado de la Cancillería Argentina dijo, como suelen decir estos comunicados que firma él con palabras que se conocen, como artero, por ejemplo, una palabra muy Timerman, artera, artero y demás, no explicó el comunicado de la Cancillería cuando condena el atentado, que diciendo en algún pasaje que el canciller firmó el libro de condolencias y tuvo una situación personal y familiar y una presencia de corazón en esa marcha. Eso no lo explicó y lo tiene que seguir explicando, en vez de pelearse con María Laura Viñolo, con Roberto García Moritán, que fue su amigo además, y además eran tiempos en los que Timerman también llamaba a Clarín. Carlos, ¿usted quiere contestar con respecto a eso? A mí me parece que es una movida que el gobierno expresó públicamente el repudio a cualquier acto terrorista. Creo que hemos demostrado con ejemplos durante estos años que lo más importante es la paz. Y fue una movilización de los líderes de Europa. Entonces, Argentina se expresó como cualquier país del mundo, y esto fue una movilización de los líderes de Europa. Entonces, Timerman sí estaba y participó como un vecino más, y el gobierno argentino se ha expresado públicamente en contra, y siempre creo, desde Néstor, cuando fue a parar el conflicto Venezuela-Colombia, nosotros bregamos por la paz, y en todos los organismos internacionales, perdóname, pero digo, en todos los organismos internacionales estamos pidiendo por las Malvinas, y no vamos a la violencia. Santiago, yo me Sí, preguntaría... a ver, sí, por favor, un minuto, porque quiero presentar a Gustavo Martínez Campos, diputado. ¿Cómo anda? Buenas noches. Y está con nosotros Sandra Bota, periodista, ex responsable de comunicación y prensa del área económica de Cancillería. ¿Cuántos años trabajaste ahí? 9 años. 9 años. ¿Te fuiste o te fueron? No, me despidieron hace 1 año y 16 días. ¿Por qué? Cuando te rajan de laburo contás los días. Te rajaron. Hace 1 año y... 16 días. 16 días. ¿Por qué motivo? Supongo que por no pensar como ellos y porque en algún momento he demostrado alguna actitud que no era agradable a la idea de la Cancillería de hoy. Que es muy distinta a la Cancillería que hubo años atrás con Rafael Bielsa y con Jorge Tayana, ¿no? Es la misma gestión, es el mismo gobierno. ¿Y qué motivos te dieron para despedir? No me dieron ningún motivo. ¿Y qué función, perdón, tenía? Porque yo estaba a cargo de la comunicación de los temas económicos de la Cancillería. Ajá. Trabajaba con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, el embajador Alfredo Chiaradía, y luego el embajador Luis María Kreckler. Ahora, muchos de carrera los han como congelado, ¿no? Sí, justo me sacaste la pregunta. Perdón. Porque lo que escucho... No, Carlos. Por favor, sí, por favor. Porque lo que se habla mucho es de eso. No, yo quería hablar de otro Pueden tema. atacar Quería todo. hacer una pregunta en conjunto. Sí, por favor. Es la siguiente. Con tranquilidad.
Yo me preguntaría, con todos, que en realidad convengamos que ni de América del Norte, ni de América Central, ni de América del Sur fue ningún presidente. Me preguntaría por qué. Sí, fue muy tibio. Bueno, acá en la Embajada de Francia, perdón, fueron 300 personas. Tampoco nos hagamos, viste, que no fue ningún líder, porque acá, que está a la vuelta de la esquina, fueron 300 personas y creo que fue Ernesto Sanz. No fue ni el Loro. Fueron dos más, porque creo, hacía 35 Patricia grados y era Igual, domingo. Patricia Bullrich igual y yo quiero Sanz. plantear algo. No exageremos Yo quiero plantear tampoco. algo. ¿Por qué no fueron? Yo quiero plantear algo. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con estos temas. Porque uno cuando ve a un referente político, un determinado país que está en guerra o ha estado en guerra, dice, bueno, pero ¿qué? Ahora sí y antes no. ¿Qué es eso? El caso de Inglaterra con nosotros con el tema Malvinas, por ejemplo. Están pidiendo la paz en el mundo y nosotros tenemos ¿cuántos muertos? Sí, y tenemos las Malvinas en manos de ellos. Claro, entonces es muy contradictorio, pero es cierto que... Y les alquilamos los aviones para ir de viaje. Es cierto que el mundo tiene que pedir paz. Los líderes políticos, los referentes políticos más importantes de los países, los primeros mandatarios, tienen y deben pacificar este mundo. ¿Qué pasó? Hemos pasado ya por toda la rutina, valga la redundancia, sí, pero vamos a ir directamente al informe que estamos hablando. ¿Qué pasa con el caso Timerman? ¿Por qué no fue? ¿Lo bajaron? Toda la interna acá, mirá. Una nueva batalla entre el grupo Clarín y el gobierno. El canciller Timerman en el centro de la polémica por su participación en la marcha parisina contra el terrorismo. Títulos del diario Clarín: Timerman recibió orden de no asistir a la gran marcha en París. Timerman no participó de la marcha. Timerman, antes de regresar a la República Argentina, participó junto a familiares, amigos. Timerman no fue a la marcha con el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, no lo autorizó. Diario Clarín. El canciller estaba en la capital francesa y fue invitado a sumarse junto a los líderes mundiales, pero desde Buenos Aires le ordenaron que no asistiera. Clarín da vergüenza. Fui a la marcha. Es falso que consulté con la presidenta sobre la participación en la marcha de París. No fue a la marcha como representante oficial del gobierno argentino. Si Timerman fue a la marcha como un ciudadano más, con su hija y su familia, es otra cosa. Nadie tiene la menor idea. Preferí estar con el ciudadano común. Fue mi decisión. ¿Cómo va a ir a título de ciudadano común cuando en realidad es el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina? Es lo peor que se podía haber hecho. Llama la atención que quien firma la nota, María Laura Viñolo, corresponsal de Clarín en París, no estaba en París, ya que se encontraba asistiendo a fiestas en Punta del Este, tal como lo atestiguan los medios que cubren ese tipo de noticias. La decisión argentina de no solidarizarse con Francia demuestra una falta profunda de tacto diplomático. Vergüenza ajena. Es muy triste y muy peligrosa la postura adoptada por el gobierno nacional en un tema tan delicado. Cristina no abrió la boca y ni siquiera escribió un tuit. Tuit de Ricardo Alfonsín. Aturde el silencio oficial. A la barbarie se la debe condenar enérgicamente, venga de donde venga. La República Argentina condena enfáticamente el terrorismo y manifestó su solidaridad con la República Hermana de Francia. Clarín no cree en la libertad de expresión. Utiliza la libertad de expresión como la mejor arma para obtener prebendas de todos y cada uno de los gobiernos a los que extorsionó desde sus tapas. Este gobierno es sectario, desagradecido, injusto y sospechosamente amigo de los que miran con simpatía todos los crímenes que van en contra de los países centrales como Estados Unidos y Francia. Mientras Clarín se apropiaba de papel prensa en sociedad con la dictadura, ocultaba los secuestros y desapariciones de periodistas, entre ellos mi padre. Bueno, Clarín de vergüenza, se dijo en el informe, y siento que este año va a ser un año largo. Porque hoy es 13 de enero y ya peleamos hasta por los tampones. Se ha transformado en una cuestión de Estado. Imagínate este tema, que es un tema complicado, importante, no para la Argentina simplemente, sino para el mundo entero, a lo que podemos llegar. Uno ve dos realidades ahí, porque son las dos Argentinas. O estuvo o no estuvo, o puso el mensaje o no puso el mensaje, o se hacen presentes y visibles o no. Yo creo que la campaña este año va a ser, o sea, el oficialismo va a pegarle muchísimo a Clarín, porque Clarín va a ser como... ¿Clarín o Clarín oficialismo? ¿Ves que ¿ves? ¿Puedo Acá estoy yo terminar? sentado, que pongo la cara y de No se puede hablar con vos. diferentes ópticas. Bueno, sigo hablando, Santiago. Creo que el eje va a ser Clarín. El enemigo del gobierno va a ser Clarín. Entonces, toda mala noticia
va a ser canalizada vía Operación Clarín. Es un buen elemento porque obviamente Clarín, a través de sus medios, tiene agenda, influye y la gente lo sigue leyendo. Es la oposición. ¿Saben qué? Yo creo que se ha convertido en la oposición para el gobierno hace mucho tiempo. No, digamos, decía el ¿Sabés grupo, lo que te decía el dicen? grupo porque el El diario, grupo, no todo el mundo compra No, diarios. el diario no lo compra. El grupo. El gobierno en general siempre te habla off the record contra Clarín. Subestima a la oposición. Dice, con esa oposición ganamos de taquito, off the record. ¿Puedo hacer una consulta? Acá hay un montón de gente que seguramente sabe. Que Argentina se solidarizó, lo hizo, Capitanich leyó, es decir, me parece que es como tapar el sol. No importa, lo hizo. ¿Cuál es el problema realmente de lo que pasó con Timerman? ¿Por qué tanta locura de que si esto está bien hecho o si fue como solo y tenía amigos, está mal y si es canciller no? ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es el canciller de la República? Hubo antecedentes. Primero que la presidenta que tuitea de todo, escribe todo en su Facebook, siempre opina de todos los temas, algunos muy banales, y no la Argentina se circunscribió al comunicado y nada más. Pero, entonces, pero y después hubo varias expresiones de personajes, de dirigentes ligados al kirchnerismo, kirchneristas, donde de alguna manera relativizaban. Hay un tuit de la decana de la Facultad de Periodismo de La Plata diciendo no hay justificaciones sí, no, a los crímenes, pero sí contexto. Mi pregunta es otra. Si a mí me encantaría saber cuál es el problema. ¿Cuál es el problema gravísimo que Timerman haya estado y no representado? Bueno, para mí pierde una gran oportunidad. Si entramos en el terreno filosófico, ¿cuál es el problema de que haya muertos? Podría pensar un satélite de la Casa Blanca y de la Casa Rosada. De vuelta. Porque esto me parece que por primera vez Argentina y la Casa Blanca en mucho tiempo tienen cosas en comunes, pero las reacciones han sido diferentes. A ver. El gobierno de los Estados Unidos acaba de decir y reconoce una culpa y una falla por no haber enviado a Kerry, que es el secretario de Estado de Barack Obama. Kerry da la casualidad que va la semana, el 16 de enero, debería estar en París. Hay críticas porque este señor no adelantó ese viaje y por qué no estaba. Inmediatamente, ante el cuestionamiento de Fox, que es más opositor y algunas veces hasta cuestionando el origen racial del presidente de los Estados Unidos, han salido a pedir disculpas y a reconocer por parte del gobierno. Pero había cada uno ahí. Pero resumo un momento. Había Argentina cada uno ahí y también. Francia son países súper aliados. Ese es el problema. Ahora, Natalia, Francia ¿vos no crees? es cualquier El país. tema es como una oportunidad extraordinaria. Una oportunidad extraordinaria. Carlos decía bien. Estados Unidos se justificó y el vocero Pero vos no de crees la que Casa Blanca se distrajo diciendo Obama. se tarda mucho tiempo, fueron 36 horas, se armó y es cierto que fue muy europea. Pero el canciller Timerman estaba en París. Bueno, pero Obama dijo, esto no es mío. La pregunta es, ¿por qué la Argentina no mandó a su canciller? No fue solo europea, en primera línea estaba Europa y bastantes problemas tuvo Hollande con la aparición de Netanyahu, que decidió invitar a último momento para emparejar las cosas al presidente de la Autoridad Palestina. Y el presidente de Malí. África, y había 50 representantes de 50 países. Perdona, no es por favor, estaba Jordania, había montones. Pero Francia fue amicus curiae de la Argentina en la pelea con los fondos buitre. Francia apoyó a la Argentina con la negociación con el Club de París. El presidente François Hollande es el único presidente de las grandes naciones, digamos, que no sobrevuela a la Argentina y va a Chile o Uruguay. Llega que viene a la de Argentina en tiene marzo. un viaje previsto a la Argentina en marzo, que no sé si va a posponer debido a esta Pero situación. Débora, firmamos. A mí lo que me preocupa es lo que escribió hoy Natalia. Están dramatizando. Esperá, hoy Natalia escribió en el diario Clarín y utilizó una palabra que yo uso mucho para definir la política exterior argentina, que es la palabra errática. Acá a mí me parece irrelevante ya si Timerman fue en calidad de ciudadano o no. El problema es la política exterior de la Argentina. El problema es que Argentina, por ejemplo, cuando en Bolivia Ahmad Bahidi, que era el ministro del Interior de Irán, de Ahmadinejad, acusado de haber atentado contra la AMIA, con pedido de captura internacional por Interpol, cédula roja, fue a Bolivia, se pasó por alto. A mí me preocupa que, por ejemplo, el régimen chavista de Venezuela sea amigo de la Argentina cuando en Venezuela recibían al presidente de Irán, Ahmadinejad, que protegía a los acusados del atentado a la AMIA y nunca los entregó a la justicia. Me preocupa que no diga nada el gobierno argentino, por ejemplo, de las matanzas en Siria de Bashar al-Assad.
Eso es lo que preocupa. Bueno, o por hagamos ejemplo, una cosa. la cuestión Le nombramos setentista canciller a vos o Gaddafi algún y empleado del Libia. grupo Clarín. Están con todo. Están a partir de ahora, a Ese partir es de el Timerman sí, Timerman no, están armando un revuelo brutal. La presidenta está con un problema en la quinta. ¿Qué querían? ¿Que viaje? En esa primera línea había pero por algunos eso yo digo, el personajes problema es lamentables, que hablan de paz cuando les conviene. Entonces me parece que están haciendo un drama de un tema que por ahí el gobierno argentino lo sintió de una forma. Francia es un aliado hasta económico, chicos, ahora con China. Entonces me parece que debe estar la cosa resuelta, no si Timerman fue o no. La primera que hay que recordar esto, Argentina es y fue víctima de atentados terroristas. Sí. Con lo cual la sensibilidad de Argentina debería ser mucho más fuerte y más solidaria que aún de los países que no lo han sufrido. Sí. Segundo, Francia, como bien dijo Débora, Francia es un aliado estratégico muy importante para la Argentina. De hecho, hasta la modificación de la ley por el tema del pago soberano se utiliza a París. O sea, ¿cómo si ya que está tu canciller ahí? ¿Cómo no va como canciller? ¿Y qué sabés lo que hizo el canciller? Pero pará. Es una mirada ¿Qué parcial. sabés A ver, canciller? ¿cómo lo tenés ahí? Lo llevás. ¿Y qué sabés lo que hizo el canciller? ¿Tuvo un periodista de Clarín ahí para saber los pasos de todo el tiempo de Timerman? Porque estamos hablando... Timerman lo dijo, que fue como ciudadano. Pero perdón. No es un pero ciudadano, Paulo. Pero perdón, más allá que actúa ahí como ciudadano. Canciller. Perdón, si está el canciller en París. Hago una pregunta. Si está el... por favor. Si hago una pregunta. Si el canciller está en París, alguno de nosotros periodistas, hablando de un tema tan sensible como las relaciones diplomáticas de un país, ¿estamos en condiciones de saber lo que hizo el canciller a título de canciller y a título personal? Porque lo dijo él. Pablo, lo dijo él. Pero vos te crees que cuenta todo, vos te crees que va a contar todo, con quién habló, con quién no habló, por qué fue todo. Como canciller? ¿Sabés por qué no fue como canciller argentino y sí fue como ciudadano? Una alta fuente que habla a menudo con la presidenta dijo que la Argentina tomó esta posición, para algunos tibia, para otros no tan vehemente, en la condena a lo que pasó en Francia, justamente porque temen que la Argentina pueda ser también blanco de un tercer atentado. Hay bueno, mira, sí, nada más y nada menos. Hace un rato discutíamos acerca de si tiene o no tiene poder Clarín. Miren el poder que tiene Clarín, que con una tapa instaló un tema que estamos hablando hace un montón de tiempo sobre la política exterior argentina. Impresionante. El canciller estuvo escondido o que fue como no ciudadano. Estuvo, pero ¿quién estuvo? No, bueno, estamos hablando de la política, cuestionando la política exterior argentina a partir de nos enteramos gracias a la tapa de Clarín. El canciller tuvo que salir a decir que fue como ciudadano con su familia y sus amigos. La idea de, eso es hacer periodismo. La tapa del diario es la idea de defendiendo un tema. ni metiéndome en la guerra o el conflicto de Clarín y el gobierno. Estoy defendiendo el valor periodístico que tuvo la información que publicaron los compañeros. Una periodista de una fiesta de Punta del Este que el canciller no fue, estaba en París y no fue. Timerman es el canciller de una república que tuvo 2 atentados terribles y que inclusive tuvieron una magnitud mucho más significativa que este, no por comparar porque son todas terribles, pero vivimos en carne propia eso. Total. Entonces no podés decir, voy como ciudadano, porque vos sos el canciller. La Argentina igual estaba representada porque iba la embajadora estuvo oficialmente representada. Pero de todas maneras, el canciller no puede ir como un ciudadano, porque para eso es el canciller de este gobierno. Lo que pasa es que si él ahora sale y dice sí fui, lo único que hace es dejar en descubierto que el gobierno no tenía intenciones de dar un paso más al frente a la convocatoria. Le hubiese dicho el gobierno que no vaya, perdón, Sandra, le hubiese dicho el gobierno, si era una cuestión tan como ustedes lo plantean, al embajador que tampoco vaya. Pero para... No. ¿Por qué no? Y si el gobierno siente que como se manejó y con lo que hizo estaba bien, es suficiente. Y es lo correcto, o no comparte esa línea de gente que estaba ahí. Creo que le faltó algo. Si fuésemos un país políticamente maduro, y estoy en desacuerdo con Tomás que las relaciones bilaterales definen un planiferio complejo en este momento. Pero si realmente fuésemos un país políticamente maduro, yo presidente de la nación o presidenta de la nación, convoco a todos los partidos con representación parlamentaria, si bien ella es la jefa de la diplomacia, y hago un acto de madurez conversando y evitando estas fracturas Lo primero internas. Macri lo hizo. Bueno, Macri hizo lo que debió haber hecho quizá la presidenta argentina, reunió a los dirigentes políticos en el día de hoy en un acto de repudio conjunto con los actos terroristas. Hoy ya pasaron 4 días. En Francia no había políticos. ¿No? Macri no estuvo en la embajada Sí, de estaba Francia. Patricia Bullrich. Estuvo Lombardi, De todas maneras, yo creo que el gobierno, en muchos sectores del gobierno, y creo que la presidenta también tiene ciertos prejuicios de aparecer al lado de países que ellos consideran imperialistas, por ejemplo. Creo que hay prejuicios con ese tema. Y creo que de alguna manera los pensamientos o frases de, por eso yo hablaba de satélites, de la decana de La Plata, de Eve de Bonafini, que fue bestialmente
bueno, fue bestial en lo que dijo. También Atilio Borón, que lo planteó como un hecho de la CIA, y mucha gente, Luis Delía también, creo que resumen en cierto grado el pensamiento de la presidenta, que es con esos colonialistas y con esos que tienen muertos, yo no me junto tanto, entonces no quiero parecerlo. A ver, la Nata versus el mundo K por el ataque a Francia, mira. Jorge Lanata continúa su cruzada contra el gobierno. Esta vez se metió en la polémica sobre el atentado en Francia con los botines de punta. Nos preguntamos